Fernando Escalante, que fue quien nos procesó los datos de arroz de hace 4 o 5 años en este trabajo. Bueno, la charla de hoy va a estar dada por Juan Izquierdo, ingeniero agrónomo, un doctorado en Michigan en fisiología vegetal y tuvo 24 años trabajando en Chile, en la FAO y en la Universidad de Chile. Después va a estar Gustavo García Pinto, el máster de él es el desarrollar bioestimulantes. Desde el 2000 está trabajando en este tema, empezando vendiendo vainita y desarrollando vainita, hasta llegando hasta el día de hoy, 20 años después, donde hoy es el desarrollador, el fabricante del primer y único bioestimulante registrado en el mundo. Y eso es un esfuerzo grande que ha hecho durante estos 20 años y eso no fue una tarea fácil. Y bueno, gracias a todo ese trabajo que vamos a hacer. Aquí Juan. Bueno, primero que nada, buenas noches. Ya nos saludamos a algunos de ustedes. Agradezco la concurrencia. Buen lindo estar en una ciudad como ustedes y que vean que hay cierto interés en temas nuevos, en innovación. Y déjenme contarles que yo empecé con el tema de los bioestimulantes hace más o menos 9 años atrás. Primero tuve que trabajaba en las Naciones Unidas en FAO y no había tiempo para dedicarme a la innovación, a la investigación, pero una vez jubilado empecé a estudiar este tema. Y cada vez que uno se mete en un tema, empieza a gustarle y a crecer en el tema y a meterse en el tema. Tomamos la decisión de volver al Uruguay. Vivíamos en Chile, 38 años en Chile, porque la oficina regional de la FAO está en Santiago de Chile. Tomamos la decisión, nos vinimos para Maldonado y empezamos a tomar contacto con un gran amigo, García Pinto, y ver una cantidad de información que había. Era bueno procesarla, analizarla, plantearla. De eso va a ser un poco la charla. Pero también compartir algunos conceptos, algunas ideas, pensar un poco en el futuro, hacia dónde va esta agricultura y cómo estos productos nuevos pueden entrar adentro del gran manejo de los cultivos. Y de eso es un poco lo que vamos a conversar, un poco lo que vamos a ver algunos conceptos, y vamos a ver también algunos resultados en Uruguay. Así que no se ve porque está quizás muy lejos. Ahí ya se ve. Si uno pudiera redondear en 3 cosas los grandes desafíos que tiene la agricultura hoy por hoy, uno muy importante es aumentar la producción, y esto lo viene diciendo la FAO de los años 11, 12, en donde nos impuso que para el año 26 había que más o menos producir el doble de lo que se producía. Por la explosión demográfica, por el aumento en muchos países del nivel de ingreso per cápita, que hacía que accedieran a mayor consumo. Pero ahora, un desafío que se complica porque el mercado es más exigente, los consumidores están más informados y no solamente hay que atender los mercados tradicionales, sino también los nuevos nichos de mercado. Y esos nuevos nichos de mercado son muy exigentes en toxicología, en residuos, en trazabilidad. Entonces, otro elemento muy importante es que la producción aumente, pero siendo sostenible. Y no alcanza con decir yo hago buenas prácticas, sino que tengo que demostrar que, de cierta manera, trazar que se están haciendo mejor las cosas. Y por último, dentro de estos 3, el clima está cambiando. El clima está cambiando,
y tenemos una adversidad climática con eventos más frecuentes, más intensos, más fuera de época, lluvia, granizo, golpes de calor. Golpes de calor es muy importante en los cultivos en general y por supuesto sequías. Y eso hace que los cultivos estén casi permanentemente bajo situación de estrés. Esos estreses tienen impacto en el rendimiento. Entonces, por ahí viene la posibilidad de incorporar una tecnología que de cierta manera alivie el estrés. Además, el cambio climático tiene nuevas plagas, nuevas enfermedades, nuevas malezas. O sea, hay permanentemente un desafío en ese sentido. Si uno pudiera, de cierta manera, redondear las estrategias que tendríamos que desarrollar para enfrentar estos desafíos, la primera, obviamente, y sobre todo ustedes, muchos de ustedes son agrónomos o trabajan en el campo, es un manejo sostenible, pero que está evolucionando hacia un manejo que se empieza a bautizar como eco-inteligente. Y ese manejo inteligente está, inclusive hay algunos filósofos que le llaman la agricultura 4.0, siendo la primera los recolectores, la segunda la agricultura, la tercera la revolución verde, y esto sería la 4.0. Apoyado en una gran automatización de datos, de sensores, de algoritmos, de inteligencia artificial. Eso se viene a pasos agigantados y pueden estar incidiendo en mejores decisiones basadas no tanto en una especie de prueba y error, sino una planificación previa basada en datos, megadatos de microcondiciones de suelo, megadatos de disponibilidad de nutrientes, fertilización, megadatos del agua disponible, la población de plantas, sensores, drones, agricultura planificada. Ese es realmente uno de los pilares de las estrategias para enfrentar los desafíos anteriores. El segundo pilar, que no avanza a la velocidad que queremos, es la mejora genética de los cultivos. La tasa de ganancia para alcanzar el rendimiento potencial no es más de 0,7% por año. Por lo tanto, alcanzar lo que nos pide la FAO para duplicar la producción es realmente acercarnos al rendimiento potencial. Y eso va a tardar, con mejora convencional, va a tardar quizás 20 años. Por lo tanto, la entrada de técnicas modernas de biotecnología, sobre todo las últimas de edición genética, van a permitir rápidamente complementar la mejora genética en tratar de alcanzar. Y por último, la activación de los mecanismos internos de defensa de las plantas. Y ahí es donde entra la palabrita bioestimulante. Hice esta introducción para que nos demos cuenta que, obviamente, este concepto nuevo de estimulación de defensa interna debería ir hacia manejo sostenible, debería unirse en un futuro ojalá cercano. Vamos a ver qué es un bioestimulante. Yo sé que muchos de ustedes ya han trabajado con bioestimulantes, los han probado, pero es bueno ver cómo en el 2012 la industria europea definió, por razones comerciales, por razones de regulación interna, aquellas sustancias que mejoran la absorción y la eficiencia del uso de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad del cultivo. No tienen acción directa contra las plagas, por lo tanto todo lo que son bioplaguicidas no entra, y ahí hay una disputa entre los bioestimulantes y los bioplaguicidas, los biofungicidas, los bionematodicidas, los biofertilizantes.
hay verdaderamente un conflicto de tipo comercial, regulatorio, etcétera, etcétera, y esos que tienen realmente los bioinsecticidas no entran dentro de la regulación europea. Avanzando un poquito, en el año 2015, un gran investigador francés, Desjardins, hace una recapitulación enorme de información y habla de una sustancia que mejora la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés abiótico y las características de calidad, independientemente del contenido. Eso es muy importante que lo mantengamos independientemente del contenido. Y ya después, en el 2017, un ruso hace una tremenda revisión de todas las definiciones y concluye, y esta es una de las más aceptadas, habla de un producto biológico, o sea, habla de producto biológico, no de sustancia, ni de un ingrediente, un producto biológico multicomponente que mejora la productividad en base a nuevas propiedades y no como consecuencia de que tenga nitrógeno, fósforo o potasio, sino que no actúe como fertilizante, sino que actúa como bioestimulantes. ¿De dónde salen los bioestimulantes? Hay 4 grandes áreas, 4 grandes universos. Tenemos todo lo que sale del área de los microorganismos. Aquí está obviamente el Rhizobium, aquí están las micorrizas, los tricodermas, otros grupos. Están últimamente muy desarrollándose complejos de comunidades bacterianas que podrían estar hasta fijando el nitrógeno en maíz, en las raíces aéreas del maíz, que es algo que se está desarrollando. Hay algunas fitohormonas, además los grupos se superponen, no es que sea perfecto este borde. Está el grupo de los ácidos, y ahí entran los aminoácidos, las sustancias húmedas, que son lo que vamos a trabajar un poco ahora. Están los extractos de plantas, los extractos de algas, algo bastante popular, bioestimulantes a base de extracto de algas, y también muchos otros productos, como por ejemplo compuestos como el silicio, el sodio, el cobalto, los fosfitos. En un pasado se usaban fosfitos para estimular. Entonces, desde el punto de vista de la agricultura uruguaya, me animaría a decir que hay bastantes posibilidades de incorporar, por ejemplo, los extractos de algas, los hidrolizados de proteína, dado que tenemos una tremenda industria frigorífica que tiene muchísimos residuos. Esos residuos pueden ser de cierta manera procesados, hidrolizados y de transformarse en bioestimulantes, generando aminoácidos. Y tenemos riqueza botánica, muchas plantas nativas del Uruguay, varias candidatas tenemos, pueden transformarse en bioestimulantes. Pero hoy nos vamos a dedicar a las sustancias únicas y quizás para el futuro Uruguay debería enfocarse en aminoácidos hidrolizados y extractos de grano. Ahí tenemos un poco de la configuración de hacia dónde va la industria, hacia dónde va la investigación. La charla, el título de la charla habla de mecanismos de acción, pero me gustaría dejarles claro la diferencia entre modo de acción y mecanismo de acción. Una cosa es tener una molécula, como el nitrógeno, o un regulador, como una cicotinina, una gibberelina, una usina, que se sabe exactamente que va a actuar sobre un receptor específico y va a inducir un efecto conocido. Ahí se habla de modo de acción. En el caso de los bioestimulantes, la cosa es mucho más complicada, porque son sustancias multicomponentes. Por lo tanto, tenemos que hablar de mecanismos de acción. Estos mecanismos de acción, que pueden tener una o más sustancias bioactivas, tienen diversos impactos en la
no tiene solamente un impacto, y lo vamos a ver ahora. Hice una revisión y encontré un trabajo muy interesante del 2015 de este investigador Brown, en donde él, en forma muy simplista, habla de que la planta, en función de los nutrientes disponibles, el agua, la luz, tiene un rendimiento de una calidad, pero tiene una pérdida, y esa pérdida está condicionada a la respuesta que da la planta frente a la condición climática adversa, y hace que los fotosimilados, lo que se genera por fotosíntesis, vaya a desvender en vez de ir a producir. Entonces tenemos una pérdida de rendimiento. Y el rol de los bioestimulantes sería disminuir esa pérdida, dado que esos bioestimulantes, y lo vamos a ver ahora un minuto más, reducen la respuesta negativa. De cierta manera, el bioestimulante induce a que la planta se defienda mejor. Vamos a ver un poquito la caracterización de las sustancias húmicas. En general, los húmicos están en el suelo. Más o menos entre el 40 y 60% de toda la materia orgánica que hay en el suelo, que puede ser del orden de 2, 3, 4% en Uruguay, son sustancias húmicas. El proceso de humidificación de la materia orgánica en el suelo es un proceso natural, y las plantas responden positivamente a ese estímulo, naturalmente. O sea, la planta está condicionada, y de cierta manera, cuando echamos un húmico foliar, por ejemplo, lo ponemos en la raíz, estamos de cierta manera simulando ese efecto natural que tiene la planta frente al húmico. En general son agentes que hacen agregación, son quelantes, y son importantes en la regulación de los ciclos de nitrógeno, los ciclos de fósforo, los ciclos de potasio. Presentan algunos grupos funcionales que causan señales dentro de la planta. Eso se sabe desde hace prácticamente 40 o 50 años, y la planta responde a la señal con un efecto sistémico dentro de la planta. Pero los húmicos tienen diferentes tamaños moleculares. Entonces, ¿cómo entra un húmico dentro de una planta? Si el tamaño es pequeño, el húmico se ha demostrado que entra por los estomas. Es capaz de entrar por los estomas. En cambio, si el tamaño molecular de ese húmico es muy grande, va a actuar como una especie de cobertura por fuera de la planta, afectando los receptores externos que tiene el planta. Esa es la diferencia entre un húmico y otro tipo de húmico. Ahí en el mercado, para que tengan una idea, en Europa ya hay 1.600 bioestimulantes registrados, de los cuales yo diría que el 25% son húmicos. O sea, es un producto que está en el mercado y está creciendo todo eso. Un elemento muy importante que entra dentro del criterio de sostenibilidad es que es un producto que puede ser desde un compostaje o vermicompostaje de desechos agroindustriales, cosa que le viene bien a esta categorización del Uruguay como país natural, o sea, un país que se preocupa de los residuos, y eso es un elemento interesante. O también, como en Europa, puede salir de una especie de roca turbosa que hay en muchos pantanos, que se llama leonardita, que es un compuesto de tierra turba y lignina, el resto fosilizado de perca de muchos siglos atrás. Estas son las dos fuentes fundamentales, pero insisto en que el vermicompostaje es un proceso natural, un proceso importante en la recuperación de. En general, la composición de un bioestimulante húmico son
ácidos orgánicos, el úmico predominantemente, el fúlvico, pero también está el fenólico, el cumárico, el ferrónico. También hay ligninas, lípidos, péptidos, flavonoides, fenoles, ¿sabes? Ven que es complejo, es multicomponente y además tiene otros componentes producto del proceso de vermicompostaje, que son aminoácidos, celulosa, hemicelulosa, minerales, hormonas vegetales. Hay cierta presencia de auxina, induce el crecimiento de raíces, en fin. Estamos enfrente entonces de un producto natural que tiene multicomponentes. El tema ese complica para poder estudiar el modo de acción y por supuesto el mecanismo de acción que está todavía en estudio. Acá viene un tema bien interesante. La mayoría de los ensayos que se han realizado en el mundo se han realizado en invernaderos, la mayoría, o en macetas o en cámaras de crecimiento para análisis fisiológicos, bioquímicos, geológicos, etcétera, etcétera. Eso hace que la extrapolación de los resultados desde macetas en invernadero a cultivo de soja, maíz, a soya, etcétera, etcétera, no es directa. No podemos extrapolar directamente lo que funcionó bien en un invernadero de lo que funciona bien en el campo. En general, estos fúngicos han sido aplicados a cultivos hortifrutícolas y de ahí viene la mayor parte de la información y también en ornamentales. Por ejemplo, en Colombia, en el Ecuador también, toda la producción de rosas se basa en aplicaciones de bioestimulantes. Y hay pocos estudios publicados con datos de campo. Y ahí esa es la limitante, y sobre todo que estos estudios cubran muchos sitios y muchos años. Ahí hay una limitante para cultivos importantes, para cultivos agroecológicos importantes. Vamos a ver ahora los mecanismos más probables de acción, No les quiero decir que este es el mecanismo de acción, pero hay cierta base y yo hice una revisión que comienza en el 2014, terminó el año pasado. Estos años me dieron elementos para poder afirmar que hay en general, primero que nada, un efecto molecular. Hay un efecto molecular y esto viene de estudios de distinta naturaleza, pero sobre todo el análisis en tiempo real del RNA mensajero. Ahí es donde se puede empezar a medir la expresión de genes, acompañado de estudios bioquímicos como la transcriptómica o la proteómica y estudios enzimáticos. Estos efectos a nivel molecular provocan señales en la expresión de las plantas, de genes de las plantas. Esa sobreexpresión, sobreexpresión o reexpresión se llama en inglés priming, que significa señalizar hacia dónde va la planta. Y esa señalización activa en general en las primeras horas de la aplicación la producción de sustancias antioxidantes como las dismutasas, peroxidantes, etc., que juegan un papel importantísimo en la protección frente al bacteria. Estos efectos a nivel molecular tienen efectos fisiológicos, obviamente. La planta no solamente libre de señales moleculares, sino que se traslada esto a una mayor actividad enzimática, a una mejor absorción de nutrientes. En general se mejora la absorción, hay una mejor eficiencia del uso del nitrógeno, y esto es un tema de estudio muy interesante que se puede desarrollar claramente. No estoy hablando de sustituir nitrógeno, pero estoy hablando de usarlo mejor. La diferencia es importante en el mensaje. También dentro de los efectos fisiológicos tenemos el mantener más tiempo la clorofila.
Frente a un estrés, ¿qué hace la planta en general? Cierra los estomas y empieza una senescencia acelerada. Y uno de los efectos fisiológicos es justamente la regulación de la fotosíntesis, el aumento de la concentración de los asimilados, aumento de la proteína. Y en general una mejora a la tolerancia al estrés hídrico o al estrés salino o al golpe de calor. Estos efectos fisiológicos tienen efectos sobre el crecimiento, sobre la producción. Ahí se cierra un poco el círculo del mecanismo de acción de los bioestimulantes. En general, y lo vamos a ver con algunos datos, hay mejor nivel, mejor crecimiento artificial. Una planta tratada con bioestimulante único tiene las raíces más grandes. Y eso es importante frente a la sequía o frente a la inundación. Las dos cosas. Perdone, pero se me seca la boca de También hay claramente, se ha demostrado, y vamos a ver algunos resultados, aumento en el rendimiento. El aumento en el rendimiento obviamente es fundamental. Y ahí viene la comparación, si muchos técnicos empiezan a decir, ¿por qué se meten en bioestimulantes y no regamos la planta? Bueno, el nivel de inversión es completamente distinto, son dos mundos distintos. Estamos hablando de una inversión por hectárea, de un nivel que pudiera perfectamente complementar a los fungicidas, insecticidas, sin que signifique un costo tan alto en la inversión. ¿Qué es el priming? Hoy lo mencioné, el priming, como una presensibilización, o sea, un adelanto de lo que viene a pasar cuando llegue el estrés. De eso se trata. Preparar a la planta para recibir el estrés. Y eso hace que se expresen, se sobreexpresen o se repriman los genes. Vamos a ver algunos casos gráficos de eso. Y ahí tenemos tres posibilidades. Que la planta, las defensas de la planta preestimuladas sigan constantes después de que aparezca el estrés. La segunda posibilidad es que la defensa de una planta preestimulada incremente después de la aparición del estrés. Y lo mejor, lo que se está buscando ahora, es que la defensa de una planta preestimulada solo se expresa cuando aparezca el estrés. Y eso ya se comienza a hablar de fitovacuna. Fitovacuna. O sea, imagínense una planta que uno pudiera, de cierta manera, inducirle a que responda frente al estrés si viene el estrés. Y esto sería lo que tenga un menor costo energético para la planta. Ahí ese es un poco el camino hacia donde vamos. Y realmente es una nueva revolución del enfoque fisiológico de este tipo de investigación. Vamos a ver un poquito en un caso, en una plantita modelo, la que se usa mucho en las plantitas modelo, como la Arabidopsis, por ejemplo. Esto viene de un lindo trabajo de una doctora en la Universidad de Padua, en Italia. Ella usa Arabidopsis sembrada en esas celdas y tiene ahí un estudio de 4 días para que vean la intensidad del estudio. En 4 días se resuelve la cosa en Arabidopsis. Arabidopsis tiene, por supuesto, un genoma muy cortito, son pocos genes, es fácil de estudiar, entonces se usa mucho. Es como que se usa los ratones de laboratorio. Bueno, la Arabidopsis es un poco el ratón del laboratorio. Esos son los días después del riego, o sea, se supone que aquí hubo un último riego. El día 0 es cuando se regó. Ahí tienen el control, vean como el control sin riego, perdón, sin estimulante, no por riego, sin estimulante, empiezan las plantitas a debilitarse y al final ya tenemos plantitas prácticamente casi muertas frente a las plantas que recibieron el bioestimulante. La diferencia no es vida o muerte, como es el caso de los insecticidas. Estamos muy acostumbrados
a la filosofía, a la tecnología de los insecticidas. Ah, no mató, entonces no sirve. O sí sirve porque mató todo. Bueno, ese concepto empieza de cierta manera a cambiar. La doctora esta estudió 4 genes importantes en la síntesis de un ácido, el ácido abscísico, que es el que cierra el sustrato. Y descubrió, por ejemplo, que en un caso la planta testigo al segundo día pegaba un salto enorme, abriendo los estomas, mientras que la planta, cerrando los estomas, y mientras que la planta tratada mantenía los estomas abiertos, no actuaba. Lo mismo sucedió con este otro gen. Mantuvo la planta los estomas abiertos, sin embargo el control aumentó el nivel de ácido abscísico y por lo tanto ese gen, el RAP18, hizo que abriera los estomas. En cambio, estos dos genes de acá, la aplicación de bioestimulante se entrecruza con la respuesta del control y en este caso es muy parecido a este caso. Esto es solo un ejemplo de los estudios que se están haciendo con plantas modernas. Ahora, un estudio, ahora un poco más moderno, en colza, muestra que, comparados, un extracto de alga contra uno único, al día ya hay prácticamente 200 genes despiertos. 200 genes despiertos. De los cuales 103 son iguales, tanto para el extracto de alga como para el único, y al tercer día hay prácticamente 2000 genes expresados, de los cuales 1300 son comunes. Pero miren la respuesta al único, prácticamente casi 2000 genes están trabajando en ese sentido. No solamente lo que cierran estomas, sino también lo que modifica la absorción de nitrógeno, también lo que genera mayor eficiencia de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Son cadenas de genes. Y luego una respuesta diferente a los 30 días, los genes de extracto de alga se mantienen, en cambio los únicos caen. O sea, la respuesta es prácticamente instantánea. En 3 días se está viendo la cosa y eso es muy interesante. En general, ya para ir terminando esta parte, antes de entrar en los resultados, yo diría que como conclusión, los efectos positivos de los únicos medidos en bioensayos, herramientas inmunológicas, genómica molecular, son consecuencia de señalización de genes responsables de la biosíntesis de compuestos protectores, sobre todo en la zona de la oxidación producida por estrés. No sé, me gustaría parar un poquito, después seguimos con la otra parte, con los resultados en Uruguay, a ver si hay algún comentario, alguna pregunta sobre esta parte, más bien conceptual. Yo quería hacer una pregunta. Yo aplico un bioestimulante, como se entendía ahora, le damos unas órdenes a la planta y mueve determinados genes, ¿es así? Así. Que hace que la planta, vamos a ponerlo en palabras sencillas, se endurece, por ejemplo, o el manejo de apertura y cierre de estomas es mucho más controlado. Si la planta cierra estomas respondiendo a un estrés, no va a producir. Otra, cuando tú mostraste ahí para la planta en distintos estadios de una sequía, lo que pasa acá es que el productor no va a aplicar acá, sino que va a aplicar cuando la planta ya está muriéndose. Bueno, muy buena acotación. O sea, ¿cuándo aplicamos el bioestimulante? Ahí entra en juego el tipo de variedad.
si es de ciclo corto, si es de ciclo mediano, si es de ciclo largo. La fecha de siembra y la ocurrencia del problema climático. Eso hace que la cosa se vuelva bastante complicada de poder decir no, aunque sabemos en soya que hay que aplicarlo en tal lado, pero la planta en ese momento está bajo estrés o todavía no. La otra, aparte que vamos. Sí, o algunos No, porque tú estás enfocando como un antiestresante. sí. Y nosotros enfocamos como un aumentador de rendimiento. Pero a través de... ¿Por qué? No tiene por qué. Tiene por qué. Porque si no hay ningún estrés, no Aumenta. me potencia más a no tener estrés. Bueno, O sea, es una manera de verlo, pero la literatura, no puede ser. 8 años de revisión, estamos hablando de que son elementos antiestrés. Pero en el caso de nosotros, en una soja con riego, se potencia mucho más y el estrés no, o sea, no tengo los estrés. Vamos a ver ahora con buenos suelos y con buena agua qué pasa con los resultados. Pero alguna otra, vamos al punto de eso. ¿Alguna otra observación, algún comentario? ¿Seguimos, ¿no? ¿Seguimos? Bueno. Vamos a ver eso. Un primer ensayo hecho en el año 19 se comparó dos extractos de alga, dos aminoácidos, dos únicos, intestinos. Y acá ya empiezan a aparecer ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, el número de vainas por planta hubo un aumento, no fue significativo, pero hubo un aumento. El número de granos por vaina no lo modificó, prácticamente es igual, no es diferente. El peso de los 1000 granos tampoco hubo una diferencia, pero cuando llegamos al rendimiento por un área, metros cuadrados, esto se puede extrapolar a hectárea o dejarlo así, vemos que claramente un húmico está dando muy diferente al testigo. Hay un efecto claro del húmico aumentando el rendimiento por su efecto en la retención de las vainas. Hay más vainas y eso es muy importante. Ok, esto es un dato de un ensayo de un año. No le puedo decir que hubo estrés o no hubo estrés en esa localidad porque no teníamos los instrumentos ni la metodología para determinar que en ese suelo, en ese momento, el R2RT que se aplicó, la planta recibió antes o después o durante, ¿no? Eso no lo podemos saber. Vamos a un estudio largo de muchos años, llevado por acá por mi colega García Pinto, en 156 lugares del Uruguay, y lo quiero enfatizar porque es un montón de información. La matriz Excel tenía 8.540 líneas por 22 columnas. Imagínense, y tuvimos que usar el apoyo del Departamento de Estadística de la Universidad Católica de Santiago, en Chile, para poder analizar. Entonces quiero mostrarle algunas cosas bastante interesantes que surgieron, ¿no? No quiero que memoricen esta sábana de datos, solamente que nos concentremos en estos delta. Este delta es cuánto cambió. En general, todos fueron positivos en vainas por planta. O sea, hay un impacto en la retención de las vainas por encima de los años y por encima de la localidad. Acá hay 156 localidades. Y esto es muy significativo. Es el producto único que es capaz de hacer retener más vainas a lo largo de los años y por encima de variedades. O sea, estamos hablando de algo que no se recopiló la información de variedades, se aplicó en chacras de productores, se dejaba
un ancho de un mosquito aproximadamente, sin aplicar, y luego se sacaba la cuenta. Y esa comparación permitió calcular este delta. Este delta para vainas, en granos por vaina no hay delta, solamente 2 años que aumenta un poquito, pero no hay efecto significativo. En peso de 1000 granos no hay efecto significativo, y cuando vamos al rendimiento, tenemos nuevamente un aumento de rendimiento que va más o menos desde un 13 a un 20%. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, este equivale más o menos a un 18% más de rendimiento. Y no es lo mismo un rendimiento de 1000 kilos de una soya estresada que un rendimiento de 4000 kilos de una soya no estresada, con un buen suelo y con un año que llovió. Cuando esto lo partimos, y esto es una publicación que va a ser publicada, es la primera publicación que sale de Uruguay, que es aceptada por una revista internacional, y por su valor está, bueno, acá está la zona este, donde estamos ahora, acá está el litoral, aquí está el norte, y aquí está otros lugares como Canelones, por ejemplo, y vean que más o menos el número de vainas se mantiene positivo frente al 0, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con el rendimiento. Y nuevamente, en las distintas, no hay grandes diferencias entre las zonas. Por supuesto, no es lo mismo una respuesta del 20% en Río Negro, Soriano, Colonia, que una respuesta del 20% en Canelones. Pero el delta es 18-20. Cuando aplicamos este índice bastante discutido en Uruguay, el CONEAC, que si bien mide una capacidad de producción, la capacidad productiva de un suelo en base a una ecuación más bien ganadera, no tanto agrícola, sino más bien ganadera, pero de cualquier manera, no es lo mismo tener suelos de entre 50 y 100, 150 de Cognac que suelos de 250 de Cognac. Aquí hay 312 puntos, 156 tratados, 156 no tratados. Y la curva que ajusta el control es la de abajo, no aplicado, y la de arriba es el tratado. Ustedes vean que nuevamente, a lo largo de los distintos suelos de Uruguay, la respuesta es de un 18-20%. Cuando tomamos la precipitación, la lluvia efectiva, no en el sitio, porque no tuvimos registro meteorológico en el sitio, sino que usábamos los datos de la seccional policial que correspondía al punto de ensayo, y aquí nuevamente hay 312 puntos, veamos que hay una especie de ecuación cuadrática. O sea, la respuesta no se da, mayor respuesta no se da en las altas precipitaciones. Esto le corresponde a febrero y marzo de cada año para cada sitio. Por lo tanto, la respuesta no es tanto la mejor respuesta se da en precipitaciones intermedias que son capaces de compensar la evapotranspiración del cultivo. Un exceso es dificultad y la falta también es dificultad. Pero volviendo al comentario acá de estos compañeros, estos suelos de aquí, que recibieron 50 milímetros, 100 milímetros, hasta 150 milímetros, se puede decir que esas plantas estaban con estrés hídrico, porque la evapotranspiración de febrero y marzo, una soya anda más o menos en 350 milímetros. Por lo tanto, había estrés. Y sin embargo, la respuesta se dio. Entonces, decir que no se debe esta diferencia a una mejor tolerancia al estrés es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Yo sostengo que sí, se debe a una
mayor resistencia al estrés por parte de la señalización que hizo el biostimulante en la zona. Pero son interpretaciones. Todavía estamos marchando en la parte de mecanismos de acción, todavía estamos marchando. Hay limitaciones. No hay verdades totales. No hay. Se pudiera, digamos, redondear esta parte diciendo que las vainas por planta, que están acá abajo, a lo largo de 8 años, en 156 chacras, en 15 departamentos del Uruguay, o sea, es un dato muy generalizable, es más o menos de entre un 16-17% más de vainas. Y el rendimiento por planta, esto se puede extrapolar o no, es discutido si el rendimiento por planta representa algo válido o no, pero es el método que se usó, parejo para todo, de estos 156 puntos, es del orden de 18-19% más de aumento. Cuando en el año 21, 3 investigadores de la Estación Experimental Mario Casinoni en Paysandú, de la Facultad de Agronomía, publicaron un artículo muy interesante. Ellos afirman que el potencial de rendimiento de la soja en Uruguay es entre 5 a 6 mil kilos por hectárea. Y que la brecha es de 1.200 a 1.800 kilos por hectárea. Y eso es un poco lo que tratamos de llegar, ¿no es cierto? Romper la brecha de cierta manera con una tecnología lo más asequible posible. Si nosotros asumimos, y ojo con la palabra asumimos, no significa que estamos calculando, estamos asumiendo una población muy baja de 180.000 plantas por hectárea, el aumento de rendimiento son más o menos 400 kilos más. Aplicando en todos los sitios, vamos a sacar 400 kilos más. Pero, si pasamos a una población más normal, de 225.000, 250.000 plantas, podemos hablar de 500 kilos adicionales con un solo tratamiento en un momento determinado. Esto es un dato muy interesante. Es un dato que, como les digo, va a ser publicado ahora en septiembre. Y una de las cosas más importantes es que este periodo crítico de aplicación entre el R3 y R4 hay que respetarlo a rajatabla. Eso es realmente un detalle importante. ¿Por qué? Porque el rendimiento se expresa y se desarrolla de R4 en adelante. Entonces, si nosotros con estrés o sin estrés aplicamos en la forma antes del periodo crítico, de cierta manera estamos tratando de darle a la planta un mayor endurecimiento o mayor señales que hagan que la planta se vuelva más resistente al estrés. En arroz, los números de arroz son un poco menores, 56 chacras en 7 años también aplicados de R3, que es cuando aparece la panoja, ¿no es cierto?, la elaboración de la panoja. Y vemos que hay datos donde estos son tratamientos aplicados por avión o aplicados por no estamos hablando de parcelas experimentales, estamos hablando de algo que se hizo en chacra del productor. Entonces es muy importante que no nos confundamos, ¿no es cierto? Vemos que el delta, ¿dónde está el delta mayor en arroz? En el número de panojas por metro cuadrado, en el número de granos por panoja, en el peso no hay diferencia y el rendimiento hay diferencia. Y el delta es de un 8% más. Esto es los datos promedio de todos esos años.
si nosotros mejor dicho, contamos con buenos datos, aquí está la comparación de dos únicos. La diferencia entre el único 1 y el único 2 es el contenido de ácido úmico, casi el doble en el caso del único 2. Veamos que no hay efecto en el momento de aplicación en la parte vegetativa. O sea, prácticamente aplicado tempranamente este producto, este único, no tiene efecto. Pero si ya vamos al inicio de la panoja, vemos que hay efecto en la raíz. Y eso es muy interesante. Fíjense que una raíz de 10 gramos para el control, una raíz de 16 gramos para un arroz tratado. Eso es un dato que no quiero que marearlo con tanta tabla, pero cuando pasamos esto al rendimiento, vemos que hay diferencias en las panojas por metro cuadrado y también en el rendimiento. Y en los granos por metro cuadrado. O sea, hay un efecto de rendimiento de grano de 1158 versus 1300 por metro cuadrado. Y eso tiene obviamente impacto en el rendimiento. Otro cultivo muy interesante que está expandiéndose muy fuerte en Uruguay es, porque hay demanda internacional, es cebada. Hicimos un ensayo, se hizo un ensayo en la Asociación Rural de Soriano en el año de la zafra 2021, con dos momentos de aplicación también. El momento 1, repetimos de cierta manera la misma metodología que con arroz, y se encontró de que no hay diferencia. Aplicado al inicio de la cosecha, el producto no tiene ningún impacto. En cambio, aplicado a la aparición de la hoja bandera, tenemos una raíz mucho más grande que el control, casi 4 veces más, y tenemos una parte aérea mucho mayor. O sea, hay un efecto sobre la fisiología que se traduce en la morfología, y eso también se traduce en el rendimiento. Aquí tenemos el rendimiento de este único versus el control. Hay prácticamente 100 gramos más, un poco menos de 100 gramos por metro cuadrado. Y eso es una señal muy interesante. Quisiera gastar un minuto sobre el tema de la normativa. Por suerte, en Uruguay, a partir del 21 de marzo, la Dirección de Servicios Agropecuarios del Ministerio implantó la resolución 270/022 que regulariza el registro de todos los bioestimulantes, ya sean húmicos, aminoácidos, algas y extractos vegetales como bioestimulantes. Hay una serie de características. Esto es muy interesante porque hay una confusión entre biofertilizantes foliares y bioestimulantes. Y las casas comerciales han venido registrando biofertilizantes como si fueran bioestimulantes. La normativa de ahora en adelante no va a poder ser. Y lo más interesante es que el primer registro en Uruguay es de un único. Nosotros esperamos, al menos yo espero que haya muchos más registros de otras fuentes para que esta ciencia comience a desarrollarse en Uruguay, dado que es un elemento que entra dentro del manejo, puede entrar perfectamente dentro del manejo. Algunas conclusiones para ir cerrando, y después hacemos preguntas, comentarios. Son productos que se conocen, los únicos en general, pero todavía no han sido bien integrados dentro del manejo normal y cultivo. Se puede usar complementariamente con un insecticida, con un fungicida,
implementando las prácticas fitosanitarias normales, o sea que el costo de aplicación puede ser perfectamente descontado del costo de la intervención por los biotipulares. Son seguros, no hay toxicidad, no hay riesgo para el operador, no hay riesgo para el consumidor, no hay riesgo para la población, si se aplica por avión, no hay riesgo. No hay necesidad de equipos especiales para aplicarlo. Las dosis en general son bajas porque son, recuerden, son estimulantes. Aquí no estamos aplicando nitrógeno, urea foliar, estamos haciendo una estimulación. Los costos en general son aceptables, no todos los importados son relativamente más caros. Hay ya comprobación y validación a nivel de campo. Ojalá que esto continúe y sobre todo que haya productos formulados en Uruguay, con distintas formas y de distintos orígenes. Quiero mostrarles para ir cerrando ya, una investigación que puede ser digamos, el inicio de la forma de investigar estos productos. Uno de los agentes más dañinos de la soya es la roya de la soya. Es uno de los temas que no está nada resuelto y no hay variedades con resistencia. Por lo tanto, el poder manejar la roya de la soya, y esto fue tomado por unas imágenes que usaban un dron y cámara multispectral a 40 metros de altura, permitiendo a los 30 días desde la aplicación del producto, y veamos cómo se puede ver el control, o sea, este es el cultivo normal, vean la incidencia que tiene en la clorofila, ¿no es cierto? Lo importante de la conservación de la clorofila en la planta. Y como ven, en el control hay una unidad de ataque. Aquí tienen los datos del fungicida, un fungicida comercial normal que se usa para controlar roya de la soya, no es tan efectivo, digamos, y cuando se lo aplica con un bioestimulante, en este caso un extracto de planta, vean cómo cambia a los 30 días, cómo cambia la expresión del cultivo. Y aquí no estamos hablando de una parcelita, no estamos hablando de una parcelita de 4x4, estamos hablando de 70 metros de largo por 18, y esto es una especie de foto promedio, porque el dron lo que va haciendo es tomando constantemente imágenes, ¿cierto? Y los algoritmos que se usan para procesar todos esos cientos de imágenes determinan cuál es la imagen promedio más representativa. Porque usando algoritmos uno puede decir, deme la imagen que mejor representa la situación a los 30 días, a los 35, a los 40. El dron puede salir prácticamente todos los días. Por lo tanto, esto es una nueva manera de poder realmente avanzar, porque estas franjas pueden estar con múltiples bioestimulantes, ¿no es cierto? Y múltiples fungicidas. O sea, esto es un ejemplo nada más de lo que se puede hacer. Pero lo importante es ver que la nueva tecnología de imágenes puede ayudar muchísimo, muchísimo al tema de los bioestimulantes. Bueno, simplemente una miradita al futuro, Centros Nacionales y Empresas. No sé si en línea vino algún colega de línea. Yo trabajé 9 años en línea, en las Brujas, viendo la posibilidad de que haya consorcios entre las empresas, línea, facultad. El mercado está creciendo de forma exponencial, la tasa de crecimiento del mercado es de 11.4. Ya en Europa se habla prácticamente para el año 24 de 4.7 billones de dólares en bioestimulantes, y hay más o menos 1.600 productos, como le dije temprano. Pero es necesario la validación local, la validación a nivel del país, porque las variedades son distintas, los suelos son distintos, etc. Así que muchas gracias.
agradezco la concurrencia. Si tienen preguntas, y les traje, si alguien quiere meterse a leer, a estudiar, a conversar, a la urbe, estas son las referencias que yo me basé para hacer la charla. Esta presentación, si ustedes me dejan el correo, yo se las voy a mandar a todos para que tengan la presentación. No sé si lo voy a dejar respirar un poquito. Es complicado dos charlas seguidas y dos charlas seguidas de cosas que son difíciles de entender. Bueno, me voy a presentar porque muchos me conocen, pero yo no soy académico, no estudié en Agatas, terminé facultad de economía, y lo mío nace más desde lo agronómico, desde el campo y desde una lógica de asesor que tenía y que había cosas que no me cuadraban y que andaban bien y bueno, capaz que tengo alguna cosa muy rara y que me metí a estudiar esto y a trabajar en eso. Y tengo un desafío, varios desafíos ahora. Primero, tratar de ser entretenido, y segundo, tratar de explicar el porqué de lograr hablar de promover estimulante primero y tratar de explicar por qué nos creemos pioneros en todo esto. Y ahora tengo otro desafío que es de repente algunas cosas que se sumaron a las que dice Juan, a las que dijo Juan recién, y que además nosotros capaz desde la visión de campo tenemos alguna otra alternativa. Hoy en gallego, Marcelo, en realidad habló de que empezamos con agua bendita, y en realidad empezamos con agua bendita. Como esto es lo que voy a tratar de dar, pero nosotros en el año 2003 ya estamos cursando el 20º año de trabajo en esto, ingresó en el Uruguay un producto que se llamaba Nutribacter 20 y venía desde Argentina y era un foliar. Y bacterias pérfidas, una cosa más. Si les quieren le leo, yo tengo el folleto que vino la primera vez, y si logran entender la mitad de lo que dice ahí, yo no entendí nada, ¿no? Básicamente, me dieron un caquito, probarlo, mirá raíces, lo probé en un cementerio blanco, voy a mirar raíces, normalmente un agrónomo y menos en el 2003 miraba raíces, nadie miraba raíces. Fui y realmente empecé a ver cosas que no sé. Primero, vi raíces. Segundo, vi las diferencias que había en esas raíces. Y como era un cementerio blanco que lo tenía muy a mano, lo seguí hasta el final. Y aparte con el desafío de trabajar en eso. Y realmente no quería trabajar en eso, era una lucha que no entendía nada. Me dio 60 kilos más de trigo blanco por hectárea. 60 kilos más en aquella época de mi planta. Y desde ahí fue que me empecé a interiorizar y a tratar de saber qué era esto. Tuve que estudiar de bacterias PGPR, porque la puerta Facultad de Agronomía, a la cátedra de microbiología, lo que hicieron Facultad de Agronomía, si alguien cumplió la cátedra de microbiología, está complicado, pero bueno, tuve que golpear la puerta y decir, ¿qué es esto? La profesora, que era una profesora, no la tuvimos nosotros, pero fue posterior, muy buena, me dijo, pero acá hay microorganismos celulolíticos. ¿Vos entendés que si un celulolítico se mete en una planta se la come? Entonces, bueno, esto es todo un golazo, ya venía mal atajado, pero ya habían empezado a salir alguna avena que daba resultados, algún trigo que daba resultados, y algo hay.
empezamos a preguntar mucho y bueno, terminé siendo el encargado técnico de la fábrica en Argentina, que era el que hacía el Nutribarca, y simplemente por preguntar, ¿no? La historia es que eso nos permitió ser críticos de todo esto. Decir, bueno, da resultado, ¿qué es lo que da resultado? Evidentemente, lo primero que nos cerraban eran las bacterias, las estudiamos. Este año en el Congreso de Miami de bioestimulantes hay un trabajo que exactamente igual a que en el 2008 lo realizamos con la doctora Susana Rosa de la Universidad de Río Cuarto, donde pausterizamos todo con el mismo resultado que habíamos tenido nosotros. Lo más increíble era exactamente igual. O sea, el pausterizado andaba mucho mejor, o sea, las bacterias y este tipo de cosas no andaban, pero sí podían andar los componentes de la bacteria en un producto que venía básicamente, después nos enteramos de otra cosa. Otro hito importante en todo esto fue que en 2009 cerraron los puentes y los argentinos resolvieron hacer una fábrica acá en Uruguay. Y quedé encargado de la fábrica en Uruguay, donde aprendí a fabricar. Otro hito importante, en el 2013, junto con Mauricio Fernández, que está acá, que es el director de BIOS, y también compramos lo que era el derecho a usar Nutribacter y la fábrica de. Pero no solo eso, compramos la fábrica, sino que además le dimos a Argentina algo que nosotros habíamos aprendido a hacer y que ellos no lo tenían, porque sí entendimos que esto no era tanto el tema de las bacterias, sino hablábamos de ácidos únicos. Nosotros lo que teníamos eran componentes únicos. Y ahí es donde nos dedicamos a. Uno cuando va a ser un químico básicamente le agrega cosas, le agrega una sal, cuando va a ser un bioestimulante tiene que extraer. Y empezamos a tratar de extraer ácidos únicos. Y eso es un poco fue todo el proceso. Pero todo esto, y durante todos estos años, obsesionados por lo que pasaba agronómicamente en la planta. Capaz que no entendíamos mucho lo que nos explicó Juan, es más, no existía el concepto en el mundo de bioestimulantes. Pero nosotros primero queríamos saber si era una respuesta, había una respuesta positiva a esto. Entonces vamos a buscar a ver cuántos kilos más da. Y bueno, armábamos un equipo, íbamos con la chacra y daba, alguna nos pegaba las piñas, otra daba, otra nos pegaba, y así fuimos haciendo hasta decir, bueno, pero ¿qué es lo que hace? Entonces fuimos a buscar componentes de rendimiento. Vamos a medir, sentamos más, medimos más, y después empezamos a tratar, no, esto hace algo, ¿por qué este componente de rendimiento se movió? ¿Ah? Y ahí un poco lo que hoy habló Juan. Y ahí nosotros, como yo le decía, la sustancia única la tomamos como parte de eso, y en el 2019, ahí ya en el 2015 apareció el concepto de bioestimulante. Más o menos, con Desjardins apareció el concepto de bioestimulante, y en el 2019 se nos ocurrió ir al Ministerio de Ganadería, que es la Dirección General de Servicios Agrícolas, no sé si alguno ha ido ahí adentro, donde lo recibe algún agrónomo ahí muy de escritorio, y dijimos, ¿sabes lo que hay que hacer? Acá hay que hacer una normativa bioestimulante, porque esto no es fertilizante, no entra dentro de nada, y es de bioestimulante. Y nos pidieron, al principio nos dijeron que no, tanto locos, y al rato dijimos, queremos información. Ahí le dijimos, en marzo, en diciembre va a haber, noviembre, diciembre va a haber un Congreso Mundial de Bioestimulante en Barcelona, que vamos a ir, y hay una sección especialmente normativa de bioestimulante. Y vamos a tratar de traerte todo lo que tenemos. Y información en Uruguay, hicimos tal cual lo indica, así, no sé por qué era así, tal cual lo indica. Agarramos y empezamos. Año 2019, año 2020,
año 2018, año 2017, empezamos a sacar toda la información que teníamos y créanme que me quedó algunas atrás. Estos fueron todas charlas, ensayos que nosotros estuvimos trabajando desde 2003. Lo presentamos al ministerio y el ministerio que siempre así de un o dos recursos no tenían más nada que decir. Es más, quedamos prisioneros de tal manera que o quedábamos fuera del mercado o generaban la normativa bioestimulante. Nos dedicamos a traer todas las normativas del mundo bioestimulante, trajimos la ecuatoriana, la chilena, la brasilera, todo eso que estamos en el ministerio. Y bueno, aparece en el 2022 la primera, pero antes, en el 2019, apareció una cosa. Nosotros con Mauricio, cuando empezamos esto, le llamamos un plan de desarrollo de esto. ¿Cómo podemos desarrollar? Y la mejor manera respetando todo, respetando las lógicas de todas las partes del sector. Entonces vamos a empezar con los productores. Los productores nos abren las puertas, les pedimos que nos prueben y nos abren las puertas. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de medir esos productores y hacer un informe para que lo entienda el técnico que va a venir. Por lo menos que mire el informe y diga, yo qué sé, si no tengo ni idea, pero ahí va. Por lo menos que genere la... Y después que los técnicos asesores empezaron a hacer, porque además hay detalles, nosotros nos asesoramos mucho con la profesora de estadística de Paysandú, de la facultad, porque no teníamos idea de estadística. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos otro? Y Mónica me decía, no podés escribir eso, no, pero tú sabes que un técnico asesor un análisis de varianza lo entiende. Ahora, si me pedís intervalo de confianza, no lo van a entender. Entonces hacíamos los análisis de varianza, aunque Mónica nos relajara, después dijera que no. El día que los asesores empezaron a recomendar, empezamos a hacer los informes pensando en la academia. Nosotros pensábamos en la academia y temblábamos, porque además somos una empresa muy chica, somos uruguayos, somos con lo que tenemos echando mucha garra, y el día que la academia, Juan Izquierdo, empiece a hablar, se nos va a venir la competencia, y nosotros teníamos que estar preparados para todo. En el año 2019 apareció Juan Izquierdo hablando, Facultad de Agronomía, profesor libre de Facultad de Agronomía, nos pareció muy interesante la charla de él, porque además fue crítico, nosotros fuimos muy críticos, Promobacter, el Nutribacter lo discutió a palos, lo criticamos hasta más que nosotros no podíamos haber criticado a nadie, o sea, no queríamos salir a trabajar en algo que lo diera, y nos discutió a palos, pero lo que planteaba Juan era bastante crítico y nos pareció muy interesante el tema. Y bueno, y en el mismo 2022, ahora en marzo del 2022, se logró la primera normativa bioestimulante y en el marzo, a fines de marzo, el primer registro bioestimulante, el 001, Promobacter. Voy a repetir lo que está diciendo Juan, pero para nosotros fue importantísimo. A ver, es un orgullo haber estado el primer bioestimulante, está todo bárbaro, acá salimos a botillar un poco el tema del bioestimulante. Pero lo más interesante de todo esto me parece que es la normativa. O sea, el bioestimulante es un concepto distinto de las plantas. Es un concepto distinto de cómo manejar la agronomía, pero tan distinto que nos permite manejar desde un ángulo que nosotros no la sabemos manejar. Entonces, que Uruguay acepte que esa forma de trabajar sea buena para el sector, porque generó la normativa, para nosotros nos parece tremendamente importante. Y una cosa que está más o menos vaya la uso, pero una cosa pero simplemente para mostrar, nosotros, esta es lo que estamos normalmente capaz que la última está mejor, la
17, pero la que en el mundo de Chardin, de Patrick de Chardin, es la que está, lo conocí en el Mundial allá en el Congreso de Barcelona. En el año 2015 hizo eso. Nosotros todos los años en la zona litoral, que era el fuerte nuestro, hacíamos una presentación de resultados. ¿Qué había dado? ¿Qué nos dio? Discutíamos, todas las discusiones que pudiéramos dar las poníamos arriba de la mesa y todos los años dábamos una presentación de eso. Y un año se nos ocurrió titular la charla que era de agua bendita y insumo agropecuario, porque en realidad veníamos como de un agua bendita que andaba bien y que no teníamos respuesta a tener un insumo agropecuario. Y un insumo agropecuario precisa definición, precisa saber qué era lo que tenía. Y nosotros lo definimos como, aparte no se llamaba bioestimulante, porque en aquella época no existía la palabra, era el 2014, como una técnica de promoción de crecimiento por vía foliar. Y la definición era generar en las plantas, mediante un estímulo, Juan habló mucho de un estímulo, una respuesta favorable independientemente del ambiente y su todo fisiológico, siempre que exista condiciones basales. Cuando estamos viviendo la planta no le vamos a generar nada, pero era generar un estímulo, y creo que si la vemos y estudiamos un poquito más la de Chardin, son muy parecidas Nosotros somos una empresa nacional, fabricante, desde el 2013 que estamos haciendo esto, nos especializamos en húmicos y tenemos hoy 4 productos en el mercado, un producto especial para leguminosas, porque nos fue muy mal un tiempo con leguminosas, un producto que es la base. Estos productos tienen más fuerte ácido fúlvico que ácidos húmicos, están en un 9% de ácido húmico, y después tenemos un producto que es húmico, muy fuerte, que tiene 32% de ácido húmico. Y nosotros en todos estos trabajos que hacemos, siempre hacemos un ensayo experimental tratando de mejorar. Y una vuelta mezclamos distintas bases. Y había uno que estaba muy lindo, nos dejaba las plantas muy lindas, a los 3 días le sacaba un tanto así a las demás, pero cuando llegamos al rendimiento, a estos productos no lo teníamos. Se nos ocurrió hacer uno para jardín, que las dejen más lindas las plantas, ya lo vendimos en mixerizadores con diluido para vender en la ciudad, y bueno, básicamente tenemos un Promoter Jardín que sí tiene 2 bases de estimulantes, tiene húmicos y tiene isobareanos. Un poco quiero mostrarles el trabajo de todo esto. O sea, nosotros, porque además era parte del compromiso, era parte del respeto al productor que nos dejó un testigo, era parte de eso, ir a hacer y tomar estas muestras. Saquen la cuenta que este año nomás que tuvimos pocas muestras, pocas chacras de arroz, tuvimos 12, contamos, porque a Línea ya le mandamos contar las panojas, 91.000 panojas en un mes, 91.000 panojas en un mes. Y bueno, nos vemos tirando el largo con las camionetas llenas, kilómetros, acá estamos recorriendo algún ensayo, inventamos una maquinita para cosechar un puñadito de vainas, planta por planta, la puedo activar y se van a ver cómo funciona, está. Te mandé vos, los galpones, las oficinas llenas de muestras, acá procesando. Acá hay un pariente que fue a visitar y lo pusimos a contar. Y seguimos siendo, y no pudimos salir. Puede ser que la batería se esté agotando. Y no pudimos y en realidad una de las cosas que pensábamos, hace un tiempo muestreos y salimos. En realidad es tan el fuerte que tenemos de trabajar montreando, tuvimos que aprender de metodología.
metodologías de muestreo, o sea, las metodologías de muestreo que existen normalmente en las universidades para determinar cuántos kilos le da la planta. Nosotros teníamos que determinar si hay diferencia. Entonces, ahí teníamos que ajustarnos a metodologías que con otra cosa nos den la diferencia. Aunque no nos dé el kilo por hectárea, nos dé la diferencia. Entonces, tuvimos que adaptar metodologías de muestreo y un poco capaz que me voy a detener un poquito más en las metodologías para que logren entender el porqué de estos resultados. Y acá, capaz que nos vamos a empezar a pelear. Yo puse, queremos ver la simpleza de la ecuación agrícola, o sea, ¿cuál es la ecuación agrícola más simple que podemos llegar? ¿Tá? Y la ecuación agrícola más simple que podemos llegar, genética, póngale el signo par, por, menos, más, no importa, genética más ambiente igual que ambiente. O sea, la mejor genética, me pasé la mejor genética en el mejor ambiente va a dar el mejor rendimiento. Y la genética nosotros no trabajamos, la genética trabajan los genetistas, las empresas semilleristas, el INE. O sea, ellos nos entregan la genética y nosotros la ponemos en el ambiente. Y en realidad todo el sistema, los productores y todo el sistema se especializó acá, se especializó en el ambiente. El ambiente, bueno, si se ponen a pensar en todos los procesos que hacen desde que empiezan a preparar la chácara hasta que cosechan, trabajan también. Son los productores expertos en atajar penales. Ya está, vino una lagarta, que trae un insecticida, y esto además genera a nivel la sensación de que si hay algo que me da respuesta, hay algo que me da algo positivo, algo acá tengo que estar mejorando. Y la bioestimulación nosotros las vemos desde este año. Pónganle de nuevo el signo que quieran, como yo le puse por, pueden ser cualquier signo. La estimulación trabaja básicamente en la genética, mueve la genética. Hoy Juan le demostraba las expresiones génicas que movía. Es un estímulo que mueve expresiones génicas. Y ahí le ponemos más el ambiente, que después hay algunas cosas que son interesantes ahí. Podemos decir que más rendimiento. Propagandísticamente puedo decir que más rendimiento. Pero sí actúa acá, o sea, acá actúa en la genética. Entonces nosotros con un bioestimulante podemos actuar en la genética. Cuando la genética estaba solo base en los semilleros o solo base en las instituciones que estudian, nosotros con un bioestimulante podemos de alguna manera actuar ahí. Y tenemos que aprender mucho. O sea, Juan lo dejó bien claro, en la técnica de bioestimulación estamos abriendo la portera, tenemos un mundo por delante. Un poco como lo interpretamos, o sea, nosotros movemos expresiones génicas. Hoy Juan dijo, yo había otro trabajo donde se sabe que con un único se mueven 300 expresiones génicas a nivel radicular y 500 a nivel de parte aérea. Juan mostró más de 1000. Esa expresión génica hace que la planta tenga una actividad distinta. Esto pasa dentro de una planta con una expresión cuando se bioestimula después. Esto es un investigador belga que nos pasó, nombró mejor investigador en el año 2018, joven, pero trabajó en aerobiosis y trabajó qué pasaba dentro de la planta cuando se bioestimulaba. Y en casi todo le daba un pico que a los 7 días tenía un pico de actividad, esto era prolina, básicamente, y había aminoácidos, carbohidratos, y la planta hacía esto, independientemente de lo que esté pasando. Un pico de actividad hace, y distintas bases de estimulantes hacen distintos picos de actividad, porque mueven distintos lugares.
Esto es justamente un ácido húmico en distintas proporciones y en realidad la actividad enzimática que pasaba después que entraba y en la parte aérea y en la parte molecular, qué pasaba con la actividad enzimática. O sea, y esta actividad enzimática lo que genera son plantas distintas. O sea, de esto aparte es la manera que nosotros salimos a promocionar esto, o sea, mostramos plantas distintas y vamos a las raíces, que es lo que aprendimos primero. El hacer plantas distintas, acá van a ver desde sorgo, este fue el ensayo de Radio Cuarto, un ensayo que hicimos, acá hay un trébol blanco de esta zona con una trama totalmente diferente, una festuca, de la avena, acá los colores del mismo, este era el testigo, este era el tratado, y voy a detener en esta chacra de acá. Son la misma cantidad de plantas. Nosotros cuando vamos a mostramos la misma cantidad de plantas, lugar igual. La que tiene el sombrero se podrá imaginar que la que tiene el promobacter, felices en la vida. Y en realidad era un campo donde se había como todo vegetativo, un campo arenoso de la zona de Tres Bocas, y salimos con una empresa grande aparte, salimos encantados. Esta soja dio 300 kilos. Afectó una cepita en estado reproductivo y tuvimos mucho menos vainas, o sea, la soja lo hizo favorable. Generamos una planta distinta, una planta mejor, que dijimos, ¿cómo superamos el estrés que tenía esta planta? Y sin embargo nos dio negativo. Por eso Juan muy apretaba el tema en soja particularmente. Pero esto era lo que nosotros veíamos, lo que se ve y lo que podíamos mostrar. Nosotros un año se nos antojó en una cantidad de trigos que se echaban con fungicida, tratar de ver si había una mejora en la sanidad de la planta. Entonces fuimos a las 10, 20 chacras que teníamos, no me acuerdo si era en el norte, ahí en la zona de Soriano, y juntamos hoja bandera y mandamos al laboratorio a estudiar en medio de la hoja bandera para ver si había una mejora en la sanidad. Y encontramos, en una chacra encontramos hasta un 5% de mejora. Pero lo más importante para nosotros era que las que estaban con el producto, las hojas cuando llegaron al laboratorio estaban totalmente extendidas y las hojas, las del testigo, estaban totalmente arrugadas. En arroz es bien claro, o sea, al rato hay chacras que al rato uno saca y la bioestimulada todavía sigue con hojas extendidas y el arroz que se arruga rapidito, la otra seguía con las hojas. Y eso no lo vemos, eso es un efecto bioestimulante que no lo vemos. Sabemos que levanta todas esas presiones químicas, pero no sabemos cuántas cierran esas presiones químicas. Entonces hoy nosotros tomamos como norma, decir, vamos a decir que la bioestimulación son estos 15 días que hace una planta distinta. Tenemos la opción de tener una respuesta por hacer la planta distinta o aprovechar estos 15 días que tiene este tipo de actividad. No sé si más o menos por ahí queda un poco entendido lo que traté de explicarle de cómo lo vemos. Y bueno, y más o menos habíamos coordinado que íbamos a hablar de la última zafra de arroz, allá en las otras cuestiones más o menos estaba medio pronto, y largamos la zafra 21-22, pero antes de eso, no es porque hicimos este año, estamos desde el 2004 haciendo trabajo, empezamos con Acinagro, con resultados con estadísticamente diferencia, otros estudiando tendencia, muchos años estudiando tendencia, estudiamos momentos de aplicación en arroz, momentos, dosis, mezclamos con nitrógeno, con la gente de Agroredes, cuando tenía Claudio Cotelli, trabajamos bastante con él, y bueno, y después tenemos el 2016 hasta la fecha, fuimos midiendo nosotros con un aro, como teníamos, íbamos en medio de un cuadro, buscábamos que el lugar sea parejo, que el número de plantas, que entraban 5 filas en el cuadro, que el número de plantas que hubiera fuera las
suficientemente como para poder tomar la muestra, si no buscábamos donde había suficientemente plantas, en plantas muy desparejas vamos al lugar donde está más parejo, para poder tomar la misma muestra. Nosotros con pocas muestras tenemos que determinar si hay diferencia o no, y ese era el trabajo que nos tomamos. Algunos que echó temprano, ya se notó lo que se notaba la diferencia. Fue por una deriva que lo quitaron y tratamos de sacar una deriva de ahí. Y esto es lo que hacemos en una chacra. Muestreamos 10 lugares. Primero vemos de acá estaba la chacra, vemos que acá no se montó bien, pero son mapas de suelo, vemos que tengan el mismo tipo de suelo para no mezclar distinto. Y tomamos siempre algo para poder eliminar plantas muestras que están mal. En este caso tomamos un criterio que nosotros levantamos, lo que levantamos del campo son panojas. Y vamos a ponerle que queremos que ande bien como bate, y vamos a levantar los lugares donde hay mejor bate y el otro. Entonces, hicimos, no, pero al levantar panojas vamos a estudiar las panojas y cuánta frecuencia. Si nosotros teníamos menos del 15% de frecuencia en los extremos, eliminamos la muestra. Ya está. Entonces eliminamos. Y en este caso, explicar un poquito de esto que es. Esto es los intervalos de la frecuencia de las panojas. Nosotros cosechamos por lo general una muestra de 300 panojas, 350, 650. Entonces los ordena de cuántos las fuimos cosechando. La de 284 a 338 habían 4 muestras. Y eso significó un 20%. De las 388 al 393 habían 11 muestras y eso significó un 55%. Entonces nosotros de una forma objetiva podíamos eliminar. Acá teníamos una de 500 que estaba acá abajo, que estaba metida acá, la eliminamos. Entonces el promedio lo hacemos en función de todo esto menos esta. Y después sí ya hicimos lo que Mónica, la de estadística, nos decía que teníamos que hacer, que era tratar de analizar con intervalos de confianza esta muestra. Y sí, un poco para explicar, esta chacra tenía 21 bolsas de diferencia. Si esta que es el testigo, la muestra de rendimiento, estos son bolsas por hectárea, 189 bolsas por hectárea, es menor que la más chica del tratado, que era 190, podemos decir que el producto fue culpable de esto. En esta chacra teníamos un 95% de probabilidad de que esas 21 bolsas estuvieran dadas por el promotor. Y si la chacra se marcaba una diferencia bárbara, una chacra de Norte de Artigas, marcábamos color, todo, le sacamos una foto y la ponemos en el informe. Nos olvidamos la mayoría de veces de la foto, salvo que tengo la diferencia muy grande. Y acá están las 12 chacras que muestreamos, los testigos, los tratados y sus componentes de rendimiento, las diferencias, y a esto sí podemos hacerle algún ensayo y decimos, bueno, este año tuvimos 19 panojapán, 4%. La humedad a veces, miren que la humedad es una cosa que todavía nos tiene medio raro, porque nosotros las tenemos meses a las muestras, antes de que vengan acá en línea a procesarse. Y sin embargo, hay chacras que encontramos diferencia de humedad estadística. O sea, no es que hay diferencia y en todo este tiempo no se secó. O venía más húmeda o perdió menos humedad, pero sí había marcado. Entonces empezamos a marcar la humedad. Tenemos un rendimiento de un 7%, esto 0,06 kilos. Nosotros para poder estimar más o menos una bolsa tenemos que dividir los kilos que tiene por 5 por 18 kilogramos, no es 50 kilos, sino porque como vamos a los lugares que hay parejo, que hay cosas, ¿cómo hacemos para estimar lo que hace el productor? O sea, ¿cuántos kilos le lleva el productor o cuántas bolsas tiene? O ahí no hay una buena correlación.
comparación entre lo que nosotros hacemos y lo que dio el productor, pero si vamos al promedio son 5,18. O sea, cada bolsa nos pesa 51 kilos con 52 kilos. Después vemos a ver cuál de todas estas diferencias es la que nos dio. Sí. Tú mencionaste que la diferencia, el delta, era del 7%. Sí. Eso coincide. Sí, coincide con lo anterior, el 8%. Sí. Este año tuvo un poquito menos que. Y cuando vamos a ver qué es lo significativo de esto, y lo significativo es el peso y el número de granos por metro cuadrado. Eso es lo único que podemos afirmar. Dio peso porque teníamos más grano. Aplicado, no. Y ahí tenemos otro lío más. Con el primer fungicida básicamente es cuando va aplicado. Y acá este número de granos probablemente esté dado, y de hecho está dado, o por granos por panoja, o por granos, o por panojas que llegaron de más, o por granos por panoja, no hay otra historia. Pero ese promedio, no podemos jugar al promedio solo, sino también hay que ver la distribución de ese promedio. Porque acá hay chacras que no nos fue tan bien, y hay chacras que no fue tan bien. Y esto que es el proporción, la parte en qué proporción movió, hubieron chacras que movieron en muchísima proporción y otras que no movieron. Pero eso de este año, y esto ya históricamente, juntando una cantidad de chacras, que acá están todas las diferencias, donde en realidad tenemos un promedio, que en realidad estaremos alrededor de las 13 bolsas de diferencia, con promedios acá una punta de un 15, 20% excelente y un 10% mal, 10% que no nos fue bien, ¿tá? Pero estamos hablando de un 10% de eso. Y esto es un ajuste de la recta de la respuesta, digamos, el testigo versus tratado, el de abajo es el testigo y el de arriba es el Promobacter, con un ajuste muy bueno. Hay una cosa que está interesante acá, que en otras especies no nos pasa, es que la punta, la gráfica se va cerrando, pero también estamos hablando acá capaz que de 240 bolsas, o sea, ya estamos hablando de un rendimiento tan alto. Miren que yo de arroz no sé nada, pero creo que estamos hablando de un rendimiento tan alto que si bien todavía tenemos respuestas acá, respuestas buenas, es evidente que la gráfica se va a ir cerrando, la recta se va a ir juntando con el testigo en la medida que vamos llegando a los potenciales de rendimiento. Bueno, acá no van a ver nada, pero esta es una planilla de todas las chacras desde el 2016 para estudiar la variedad y salir en variedad. Dijimos, tenemos tantas, tenemos de todo tipo, vamos a ver si en las variedades hay algo. Y de antemano le voy a decir que en realidad solo es el número de chakras que para poder estudiar es importante tener números altos. Solo en IMAR podemos hablar con certeza, lo otro podemos empezar a sospechar. Un N6, un N7 son muy poco valor, pero creo que podemos empezar a sospechar de que qué pasa en cada variedad. Y de nuevo, no sé nada de variedades, le pedí al gallego que mande algo de ciclos y de pesos de mil y algo de eso y algo me mandó para poder tratar de interpretar esto. Gustavo, ahí puede surgir algo interesante. Si tenemos la información del origen genético de las variedades, se puede hablar de grupos de variedades. Sí, traté de hacer de grupo de variedades, pero ¿qué me pasaba? Que, por ejemplo, en ciclos eran 4 días una, 4 días la otra, y nunca pude juntar por qué esta la tengo que poner en ciclo medio y no corto, y por qué esta la tengo que poner en ciclo largo y no corto, porque estaban todas medias juntas. Es cierto que hay 2 puntos. Acá es importante ver esto. Es el valor, el p-valor, o sea, cuanto estemos menos de 0,5
5 podemos decir que hay una tendencia muy importante y un poquito arriba de eso. Y acá lo llevé a bolsa por hectárea. Entonces empezamos que 404 tenía 9 bolsas y media, con un valor bueno, así que podríamos decir que venimos con 9 bolsas y media. Y fue el menor. El de mayor rendimiento fue el Limón, que dio 15 bolsas también, con una diferencia bastante interesante. Y después los demás estaban entre 13 y 12 bolsas por hectárea. Tenemos bastante de Paso 144, que nadie planta más, pero están ahí. Y el olivar, que ya tenemos un N22, que un N22 es un N interesante, nos dio muy significativo 13 bolsas. O sea, hoy podemos decir que el olivar podemos esperar 13 bolsas a la crisis. ¿Qué pasó con las panojas por metro cuadrado? Y acá hay un tema. Acá hay todo un tema en el cual nosotros no estamos claros, nos costó mucho mostrar esta información, porque aparte hubo lugares donde fue muy contundente. Ustedes fíjense, en realidad tenemos tendencias, salvo el Tacuarí, que sabemos que tiene 17, nos está llegando con 17 panojas más, y después el Orimar con el número ya es una tendencia importante, con 15, y de repente tenemos el Gurí con 38 panojas más y el Merín con 46 panojas más. Y nosotros decimos, no estamos marcando mal. Aparte, ya nos marcamos nosotros, iba otra persona que no tiene nada que ver con la empresa y nos crea, y estábamos sacando más panojas más. Y traigo ejemplo capaz que no se ve bien, pero esta fue una chacra de allá de Bella Unión, como agua del río Uruguay. Y cuando llegamos a la chacra muestral, el productor nos muestra, acá está el testigo, acá está el tratado. El testigo estaba muy lindo, muy alto, y el tratado estaba más chiquito. Estaba complicadísima la mano. Y sacamos las muestras. Cuando volvimos, tiramos las muestras, fuimos con Ulises, tiramos las muestras, sacamos las muestras, hasta que entré a sacar una foto de esto. Antes de analizarla, por lo menos tenía una foto. Teníamos más de 100 panojas más, y había sido echado con el fungicida. O sea, primero, los macollos había macollos que tenían pretensión de llegar, que acá no llegaron, y acá llegaron todos. La vez pasada escuchaba una charla que dio un americano acá en Uruguay, también de bioestimulante, y el tipo hablaba del efecto manada, que todos los cultivos tienen un efecto manada, o sea, como que todos tratan de empezar a la y el que se quedó murió. Y que los bioestimulantes podían ayudar a la algada de maíz, que siempre buscamos alguna plantita, que podían ayudar a que todas las plantas, a que todo llegara. Podría estar dentro de ese concepto, porque es raro, o sea, encontrar y bastante sistemáticamente más panoja, y más cuando lo aplicamos en estados tardíos. Y es muy rápido, la bioestimulación es una cosa que no sé si salió, hoy Juan mostró en el coso, que es muy rápido la bioestimulación. Encontrar un 40% de sistema radicular a los 20 días es común. Nosotros hicimos ese trabajo, encontramos en arroz 40% más de sistema radicular. El cebada lo encontramos y no correlacionó con el rendimiento, pero era contundente que tenía un 40% más de sistema radicular. Peso del grano. Peso del grano. Simplemente el 404 hay significancia en eso y perdió un gramo. Es una, por lo que me pasó ayer, es una variedad de la que más pesa el peso de mí, y el aumentar el número de granos probablemente no haya. Y en la demás no hay nada. Y los granos por metro cuadrado, evidentemente, que es la que nos indica el rendimiento, o sea que estamos todos, y estamos desde 1600 granos más a 2600 granos más, que es el Pignón. Y el Tacuarí fue el que menos granos
podríamos decir que todavía tiene. Todo esto es tendencia que le estoy hablando porque ya les digo, Lene siempre. Y los granos por panoja, hubieron dos variedades que marcaron tendencia. ¿Ya? Una fue el 404, que tenía 5 granos más por panoja, y el 1 que tenía 7 granos más por panoja. Mucho más de eso no tengo. En soja, un poco, se hablaron muchísimos kilómetros, como les decía, acá tenemos alrededor de 300 chacras. Nosotros en el Uruguay desde el 2014 a la fecha medimos más de 1000 chacras de todos los cultivos. O sea, tenemos 300 en soja, en arroz tenemos alrededor de 200, en maíz tenemos 160, en trigo tenemos 150, o sea, empezamos a sumar y sumamos más de 1000 chacras. Este año se ve poquito, pero hay unas 43, 44 chacras, de los cuales nos quedamos con 41, porque algunas la erramos, igual que arroz teníamos una más, pero la erramos. Hubo una que era vos, pero no estaban dando 50 bolsas. Llamamos, no, pero te lo vas a sacar o me lo muestra, era acá y acá y acá. En esto nosotros sacamos unas 40 y pico chacras, un muy buen año para la respuesta para la zafra de soja. Hacemos lo mismo, esto es un trabajo, o sea, la soja tenemos que ir a la chacra, elegir la zona, dentro de la zona elegir el lugar más parejo, empezar a caminar al azar, y donde hay una fila sembrada, bien sembrada, ni que tiene muchas plantas, ni que tiene pocas plantas, de ahí sacamos 2 plantas del medio. De esas 2 plantas del medio, que a veces sacamos 30 plantas, hacemos 15 paradas y sacamos 2 plantas, después las ponemos todas a lo largo, de mayor a menor, y eliminamos las 5 más grandes y eliminamos las 5 más chicas. De esas plantas que nos quedan, agarramos planta por planta y empezamos a contar vainas. Una por una, las cosechamos, después de rompernos la mano, inventamos el aparatito ese con una licuadora, una batidora para poder sacar los granos. Contamos los granos, contamos las vainas, contamos los granos, pesamos lo que pesó cada planta, determinamos peso de mil y determinamos granos por vaina. Eso es lo que hicimos en las 42 chacras. Después tenemos la diferencia y después vemos qué fue lo que pasó y que creo que nos vamos a más o menos llegar a lo mismo. Tuvimos 6 vainas más. En el correr de todos los años se nos da así. O sea, normalmente un año bueno, el testigo anda alrededor de 50 vainas. Y en un año jodido el testigo anda alrededor de 30. Un año bueno, tenemos una diferencia de alrededor de 10 vainas. Un año jodido tenemos una diferencia de alrededor de 5 vainas, 4 vainas y pico. Este año tuvimos chacras muy buenas y regadas, que estaban buenas, y tuvimos chacras jodidas. Soja hubo de todo, o sea que estamos acá en esto. Estos 6 con 6 vainas más, un 15% más, 13 granos más, un 15% más, el rendimiento nos dio 2,19 gramos por planta, que es un 16%, no nos dio diferencia de peso mil, no nos dio diferencia de granos por vaina. Si bien hubieron chacras que había diferencia, en general no nos dio eso. Y si vamos a la parte de ver qué certeza tienen esos datos, con un N de 42, con un N bastante interesante para el año, muy significativo da esas vainas, muy significativo da el número de granos y muy significativo da el rendimiento por planta. La respuesta es igual. Yo creo que estas gráficas las muestro desde el año 2014-2013 y son iguales. Ya tenemos respuestas excelentes a la bioestimulación y tenemos respuestas que no fueron. Y siempre hay un 10% que no lo tenemos. Aunque esta gráfica puede tener sus críticas, porque es un año solo,
Pero la dejé simplemente para mostrar que en el arroz acá se cerraba y acá tenemos margen todavía. O sea, si mañana ustedes me dicen, bueno, tengo 2 chacras, yo le echaría solo a una jodida y una buena, ¿a cuál le echaría? Yo le echaría la buena. Porque esto está en kilos, ¿no? No está en porcentaje, como jugamos todo en porcentaje, nosotros estamos mostrando un kilo de diferencia. Y una buena probablemente tenga más kilos de diferencia. Y bueno, y por acá lo único que nos resta es agradecer, realmente agradecer. Al primero que tenemos que agradecer es al productor que nos dejó un testigo. Todos estos datos, estas 100 hectáreas y eso no se podía haber hecho si un productor no nos deja un testigo. Nosotros teníamos el compromiso de tratar de ir a sacar las muestras, creo que le erramos muy poquitos, perdimos muy poquitos testigos, pero como compromiso era ir a hacerlo, y lo primero que tenemos que agradecer hoy es al productor. Después hubo una cantidad de gente, hoy Marcelo agradeció a la gente de línea, mucha gente que nos dio muchísimas manos en esto. Juan fue con el primero que hablamos de bioestimulante. No vamos a decir que no discutimos muchísimo, porque discutimos muchísimo del tema, pero está bueno porque discutimos desde la base de la técnica. Y al equipo, si el equipo no está comprometido con que esto se desarrolla desde acá y no se desarrolla desde una propaganda, miren que hoy prenden la radio y hay propagandas que intentan confundir mucho. Esto se sale de acá y el equipo que está comprometido a buscar donde había muestra, a buscar donde eso, bueno, a eso realmente le queremos agradecer. Por mi parte, muchísimas gracias y disfruten la mesa.